Discernir sin huir. Un camino vulnerable para navegar la cultura, Bad Bunny y los altares inesperados. Aunque no tengo todos los detalles frescos, sí guardo un recuerdo muy claro del José Elías Universitario. Me veo sentado en un restaurante chino esperando mi combo con tostones al ajillo. Y recuerdo perfectamente lo que ese ambiente me hacía sentir en el cuerpo. Las preguntas que me despertaba. Al fondo del local, justo al lado de la caja registradora, había una figura dorada con una sonrisa un poco extraña. No estaba seguro si era un Buda o qué, pero ahí estaba. Tenía una velita encendida, una mandarina y algo que parecía incienso. Y mientras esperaba la comida, no podía dejar de pensar si, de alguna forma, era peligroso estar en ese lugar. O incluso si comer esa comida podría traerme algún problema. En mi casa, de niño, había cosas que simplemente se evitaban. No siempre me daban una explicación clara, pero entendía que había lugares, ciertas prácticas, algunos símbolos que se consideraban espiritualmente peligrosos. De nuevo, la explicación no siempre era mucha, pero uno lo sabía. Y esa sensación, esas preguntas, no se quedaban solo en el restaurante chino, se extendían a muchos otros lugares. Las películas que veíamos, la música que escuchábamos, el tipo de fiesta a las que íbamos. Esa disonancia entre lo que era familiar y lo que no era parte de nuestra vida, entre lo espiritual y lo cultural, se convirtió en una especie de brújula interna. El problema es que, a veces, esa brújula apuntaba al miedo y no al discernimiento. En estas semanas, con la residencia de Bad Bunny aquí en Puerto Rico y toda la conversación pública que ha generado sobre si los cristianos deben reaccionar con admiración, miedo, ansiedad o vigilancia, todo esto me ha hecho volver a pensar en aquel restaurante chino y en esas preguntas que, de alguna manera, siguen despertando en mí cuando veo escenas similares. Porque, en el fondo, creo que la pregunta es la misma de siempre. ¿Qué hacemos con aquello que nos atrae, pero al mismo tiempo nos incomoda? ¿Cómo navegamos esta mezcla de fascinación, sorpresa y fe? ¿Qué hacemos con esas velitas encendidas al lado del arroz frito? Es esa extraña sensación de que estamos cruzando un límite del que no sabemos bien cuán arriesgado puede ser. Esa misma disonancia, esa misma pregunta fue la que enfrentó a la comunidad cristiana de Corinto, a la que el apóstol Pablo le escribe en su primera carta. ¿Qué debían hacer con la comida que había sido ofrecida a los ídolos en los templos paganos? ¿Podían los creyentes comerla con total libertad? ¿O estarían, de alguna manera, contaminando su fe al participar, aunque fuera indirectamente, de prácticas espirituales ajenas al Evangelio? Corinto era una ciudad muy diversa, un centro comercial vibrante, lleno de templos, mercados y símbolos religiosos por todas partes. Comer carne allí no era una experiencia neutral. Mucha de esa carne había sido sacrificada primero en rituales religiosos y luego se vendía en las carnicerías del templo o en el mercado. Es decir, lo que hoy sería algo tan simple como ir al restaurante de la esquina, en Corinto estaba cargado de implicaciones religiosas y espirituales.
no muy distinto a lo que sentimos hoy cuando entramos a un restaurante chino con un altar encendido. O cuando nos topamos con una canción de Bad Bunny que, mientras celebra y realza algo verdaderamente hermoso de nuestra puertorriqueñidad, también nos incomoda con su crudeza o su obscenidad. Dentro de la iglesia de Corinto, no todo el mundo estaba de acuerdo respecto a cómo manejar esto. Había divisiones. Algunos decían, los ídolos no son nada. Dios hizo todas las cosas. Comamos en paz. Otros sentían que eso era traicionar su fe, exponerse innecesariamente o incluso participar sin querer de algo oscuro. Pablo no desestima ninguna de las dos posturas. No ridiculiza a los que sienten conflicto con comer carne del mercado, ni se burla de los que se sienten libres. Al contrario, entra con mucho cuidado en la complejidad de la conciencia humana. Pablo afirma que los ídolos no son nada, que no tienen poder real, que todo lo creado es del Señor. Pero también les advierte que esa libertad, esa confianza, esa seguridad puede convertirse en una trampa si no va acompañada de discernimiento. Esa es la gran disyuntiva. ¿Cómo habitamos un mundo donde los símbolos, las expresiones culturales y otras formas de espiritualidad nos rodean y no siempre son las que nosotros abrazamos? Y más importante, ¿cómo hacemos eso? Sin aislarnos del mundo, por una parte, y por otra, sin diluirnos. Pablo no nos da una lista de prohibiciones. Nos da algo más complejo y quizás más difícil. La tarea de discernir. Pablo no le tiene miedo a comerse los tostones al ajillo de ningún lugar. Literalmente. Aunque estuvieran al lado de una estatua dorada con una mandarina a los pies y una vela encendida. Lo dijo así, sin rodeos. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y añade categóricamente, nosotros sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Es decir, para el apóstol Pablo no existía una fuerza oscura que pudiera poseer una comida o maldecir una mesa. No existía. Para él, lo que estaba en juego no era el objeto en sí, sino la conciencia de la persona. No es la carne que te comes, es tu corazón. Porque Pablo sabía que el mundo, con todos sus sabores, sus ritmos, sus contradicciones, no pertenece al Buda de la caja registradora del restaurante chino, ni al sacerdote del templo de Afrodita en Corinto. Pablo sabía que el mundo le pertenece al Señor. Él escribe en su carta esta declaración contundente: porque del Señor es toda la tierra y toda su plenitud. Piensa en esto. Todo es suyo. El café que te tomas por la mañana y la poesía que escuchas en una canción. El stand-up comedy y la salsa. El ritmo del carro que pasa por la calle con dembow y el ladrido de tu perro. La música, el arte, el cuerpo humano, todo nace de su abundancia, aunque el mundo a veces lo distorsione.
Pero en ese mismo espíritu de libertad y confianza, de que todo le pertenece a nuestro Dios, Pablo también les advierte que si esa libertad no va acompañada de discernimiento, puede volverse algo problemático. Él lo dice de forma contundente en la carta. Les dice: no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Y tengo que confesar que a veces esta tensión me confunde. Porque si todo es suyo, ¿cómo es que hay cosas de las que debemos cuidarnos tanto? Pero he aprendido que Pablo nos está explicando algo vital. Aunque un objeto, una canción que escuchas, una película que ves, o incluso una figura de un Buda, por sí solo no tenga poder, las prácticas y expresiones de nuestra cultura en relación a ese objeto sí pueden ejercer una influencia espiritual. Y esa influencia espiritual es lo que nos tienta a buscar la felicidad en lo que no dura, o nos aleja de la verdad y del amor. Pensemos en la avaricia, el orgullo o la manipulación. Estos son, en el fondo, influencias espirituales muy reales que se oponen a Dios. Pero incluso en medio de estas realidades complejas, no podemos olvidar la verdad que es más grande que todo esto. Que Dios es el Señor de todo. Y cuando digo todo, me refiero a cada rincón de nuestra existencia y de nuestra cultura. Para que lo visualices, para que lo sientas, piensa en esto. Imagina la música con tambores prestados de África y de cuerdas traídas de Europa. La historia que se cuenta en el graffiti de la pared de una ciudad y la música que suena en una barra. El mofongo, el ramen, el sancocho, el café negro. El cuerpo que se cansa después de un largo día de trabajo y el alma que tiembla en silencio en un hospital. Las risas que estallan en un compartir con amigos. Las lágrimas que se recogen en un cuarto oscuro. Las palabras vulgares y las palabras sagradas. Todo, incluso lo que nos incomoda, no escapa de su soberanía y puede ser alcanzado por su gracia. Porque Él es Señor de lo alto y de lo bajo, de lo refinado y lo crudo, de lo solemne y lo cotidiano, del pan y el vino, pero también del arroz con salchichas. No hay canción que suene sin que Él lo permita. No hay color que vibre sin que su palabra lo haya pronunciado primero. No hay cultura que se escape de su mirada. Esto no significa que todo lo que se hace en la tierra honre su nombre, pero sí significa que no hay rincón de la tierra que Él no pueda reclamar. No hay ritmo que Él no pueda redimir. No hay historia que Él no pueda reescribir desde adentro. La verdad de que todo es suyo es un punto de partida, no un destino final. Lo que hacemos como seres humanos, nuestras creaciones y expresiones, a menudo reflejan aspectos que se oponen al reino de Dios. El individualismo, la venganza o esa búsqueda de gratificación inmediata. Por eso, la redención cultural implica una transformación activa. No se trata de aceptar sin más, sino de ver cómo el Espíritu Santo puede rehacer y reorientar esas expresiones hacia la verdad, la bondad y la belleza de Cristo. Es creer que una historia puede ser reescrita
y que nuestra fe nos llama a participar activamente en esa reescritura. Piénsalo así. Hay películas que nos hacen llorar con una historia hermosa y al final nos dejan con un mensaje profundamente individualista. Hay canciones que nos mueven el alma, pero también glorifican la venganza o el placer sin límite de maneras destructivas. Hay libros que nos confrontan con preguntas reales, pero están impregnados de cinismo o desesperación. Por eso, no todo lo que nos conmueve está bien, pero tampoco todo lo que nos incomoda está mal. Discernir la cultura no es un acto de censura, sino de atención amorosa. Es como abrir los ojos y el corazón para ver lo que de verdad se nos está comunicando. Porque el mundo, en todas sus expresiones, está hablando. La pregunta clave es, ¿desde qué historia nos está hablando? No siempre lo más inteligente es tratar de catalogar las cosas como esto es cristiano y esto no lo es. A veces la pregunta más sabia que podemos hacernos es ¿qué historia se está contando aquí? ¿Qué visión del ser humano, del poder, de la belleza, de la libertad está detrás de esta obra, de esta canción, de esta película? Para ayudarnos a hacer esto, he encontrado que aprender a hacernos 7 preguntas es clave. No siempre para señalar categóricamente lo bueno o lo malo, sino para ver con más claridad. La primera de estas 7 preguntas es: ¿qué historia se cuenta? Aquí podemos preguntarnos, ¿qué conflicto se presenta en esta película, en esta canción que se me pegó, en este podcast o serie de Netflix? Cuando me pregunto qué historia se cuenta, me obligo a ir más allá de la superficie y a ver qué valores se están tejiendo en el fondo. También podríamos preguntar aquí, ¿cómo se define lo bueno y lo malo en esta narrativa? Y finalmente, podemos cuestionar qué tipo de final se celebra como feliz. ¿Es el tipo de final que realmente me llena el alma? Luego, la segunda pregunta que nos guía es: ¿qué tipo de ser humano se imagina esta canción y esta película? Ahí nos detendríamos a pensar, ¿qué es lo que se valora aquí? ¿La belleza? ¿El dinero? ¿La lealtad? ¿El dolor? ¿El sufrimiento? ¿La fama? ¿A qué me invita a valorar esta obra? Y también, ¿qué se supone que hace digna a una persona para este artista o creador que creó esto? En tercer lugar, nos surge la pregunta: ¿qué anhelo está detrás de esta expresión cultural? Nos preguntamos, ¿hay una sed de pertenencia, de justicia, de libertad o algo más que esta canción o serie intenta nombrar? O bien hay un dolor, una herida que se está nombrando en esta expresión. Continuando con la cuarta pregunta clave, sería: ¿qué ídolos se exaltan? ¿Y cuáles, si alguno de estos ídolos, se caen? Aquí podemos indagar a qué cosas se le atribuye poder, salvación, sentido en esta obra. ¿Qué se nos dice que es lo que realmente importa? Y reflexionar,
¿Qué promesas de felicidad, de éxito, de amor están detrás de estas imágenes? Frases, sabores o sonidos que me llegan. La quinta pregunta nos lleva a un punto crucial. ¿Dónde hay belleza, verdad o bondad que valga la pena recibir en medio de todo esto? Nos preguntaremos, ¿qué fragmento de gracia se cuela incluso en medio del caos de esta historia o melodía? Y también, ¿hay una ternura, una excelencia, una honestidad que revelan algo del Creador, incluso que se lo propongan? En penúltimo lugar, la sexta pregunta se enfoca en nuestra respuesta personal. ¿Cómo responde mi propio corazón a esta obra? Aquí nos preguntamos, cuando yo estoy viendo esto, cuando yo estoy escuchando esto, ¿me siento que me esclaviza o me libera? Cuando yo estoy viendo o escuchando ¿esto me centra en Cristo o me aleja más de lo que yo entiendo que es mi centro, lo que yo quiero perseguir? Y para finalizar, la séptima y última pregunta nos invita a la reflexión más profunda. ¿Qué palabra del Evangelio, del mensaje de salvación que hemos creído de la palabra de Dios, puede dialogar con esta canción? Puede dialogar con esta película. Puede dialogar con esta obra. ¿Qué promesa de Dios responde mejor al anhelo o a la mentira expresada aquí? Y esas son las 7 preguntas. Este tipo de discernimiento no se hace desde una torre de marfil. Se hace desde la calle, desde el carro con las ventanas abajo, desde la fiesta de Navidad del trabajo, desde el sofá de nuestra casa. Y se hace con la Biblia abierta, permitiendo que la palabra de Dios afine nuestra vista y nuestro corazón. La palabra de Dios no es solo una inspiración, sino la brújula que nos permite discernir la verdad de la mentira y la vida de la muerte. Es lámpara para nuestros pies. Debemos aprender a detenernos lo suficiente como para escuchar qué parte de nosotros reacciona ante tal canción, ante tal imagen. A veces es la memoria, a veces el juicio, a veces una herida antigua que no hemos terminado de nombrar. Y muchas veces es el miedo. Y es que a veces tememos al mundo porque nos recuerda que nosotros también estamos incompletos. Que hay partes nuestras que no sabemos integrar en nosotros mismos. Pero la promesa de Cristo no es solo que Él puede alcanzar y transformar una canción o todo lo que hacemos y creamos, sino que puede sanar y darle vida al alma cansada que las escucha. Que Dios no le teme a nuestra confusión, ni a nuestros gustos que a veces nos dan cosas. Él no vino a rescatar lo ordenado, sino a meterse de lleno en nuestra realidad, con todo lo que eso implica. Entonces, ¿cómo vivir así? Tal vez se trata de algo tan sencillo como no apagar la radio tan rápido. O no burlarnos del que se conmueve con algo que nosotros no entendemos. Tal vez es mirar una película hasta el final, aunque nos irrite un poco. Solo para ver qué historia está detrás.
Tal vez se trata de cantar una canción que está bien pegada con una oración en el corazón. De hablar con un amigo sobre lo que nos hizo sentir esa obra. De quedarnos un poquito más en la mesa donde otros ven algo sagrado que nosotros aún no entendemos. Porque habitar el mundo no es conformarse con él. Es mirarlo con ojos y corazón abierto. Sabiendo que en cualquier ritmo, en cualquier comida, o incluso en algo que nos parece distinto, podemos descubrir algo bueno, algo verdadero, algo de Dios. Yo no lo tengo todo claro, pero quiero aprender a mirar como quien cree que todo puede ser reclamado por la gracia. Hasta el arroz chino, hasta el ritmo, hasta yo mismo.